Los habitantes de un pequeño reino en la lejana tierra de los sueños vivían en paz. El país estaba gobernado por un jefe, solo con su pequeña hija, sin esposa y agobiado por muchos problemas y preocupaciones gubernamentales. Todo iba bien hasta que los monstruos comenzaron a conquistar las tierras uno tras otro, transformando a los humanos en monstruos similares. Una antigua leyenda decía que el mundo podía salvarse sacrificando a un miembro de la familia real a los dioses. El rey se acuerda de su hija ilegítima Olivia, que, tras la incomprensible muerte de su madre, se instaló en el palacio y cojeaba de la pierna izquierda, y la declara princesa, decidiendo así el destino de la joven. La verdadera heredera al trono, Sofía, estaba encantada de deshacerse de su hermana gemela, que la humillaba constantemente. El único opositor al sacrificio fue el joven sumo sacerdote Esteban, quien apreciaba la paciencia y bondad de la joven. Cuando sus hijas cumplieron 20 años, el padre organizó un ritual de sacrificio, con la intención de apaciguar al antiguo dios y ordenarle que matara a todos los monstruos, preocupado por el pueblo y el futuro del reino, y deseando también beneficiarse del apoyo extraterrestre personal. La víctima iba a ser despedazada por las deidades que habitaban la cripta. La joven no quería morir, pero sus lágrimas no ablandaron la decisión del soberano. Los sacerdotes condujeron a Olivia, que se resistía, hasta una antigua puerta de piedra tras la cual, según la leyenda, se extendía un mundo caótico. La joven no tuvo más remedio que ser empujada al abismo, y las puertas se cerraron tras ella. Un sentimiento de miedo se apoderó de la princesa. En la oscuridad, sintió algo cálido a su lado, gritó e intentó ahuyentar a enemigos invisibles. El tiempo se arrastraba, la joven perdía fuerzas periódicamente. Todo su cuerpo le dolía y ardía por dentro, no entendía qué le estaba pasando ni a dónde ir. Fuerzas desconocidas se arremolinaban en la oscuridad total, sembrando aún más pánico. Al sentir algo enorme y cálido detrás de ella, la chica se quedó paralizada, quitándose lentamente una horquilla del pelo, el único objeto puntiagudo que ninguno de los sirvientes había notado. La vida de la segunda hija del rey no era envidiable. No tenía sirvientes, ni ropa lujosa, ni aposentos. No conocía el amor de su familia. Pero Olivia no quería morir. Con todas sus fuerzas, la princesa dobló su pequeña arma hasta formar un hueco. Dos enormes pupilas amarillas brillaban al frente. Unos ojos brillantes cautivaron la mirada de la niña. Fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. De la oscuridad emergió la sombra de un joven con una mirada ardiente. El joven sacó a la hija del rey de la cueva y la llevó al salón del palacio. Como a través de una niebla, los acontecimientos de su vida pasaron fugazmente por la mente de la joven, incluyendo la decisión final de su padre de sacrificarla. Desde la infancia, la cojera de un niño era motivo constante de burla y vergüenza para una familia noble. Este defecto la volvió retraída y silenciosa. Su hermana y sus amigas de familias nobles se burlaban constantemente de ella. Mi último recuerdo es el de una fiebre y un dolor insoportable en todo el cuerpo. La joven respiró hondo y abrió los ojos. Olivia no entendía dónde estaba ni por qué se encontraba tumbada en una lujosa cama, en una habitación enorme y magnífica, adornada con numerosos cuadros, espejos y flores. La princesa se dio cuenta de que estaba en la habitación de Sofía. Solo había estado allí una vez. Muchos sirvientes la rodeaban. La hermana, junto con su círculo de élite, insultaba constantemente a la joven. Ahora, las manos de esos enemigos se extendían hacia Olivia para ayudarla y darle un vaso de agua. La joven no comprendía lo que estaba sucediendo ni qué había causado ese cambio en la relación. La mayor parte del acoso y la crueldad siempre provenían de la amiga más antigua de Kate, una chica de un ducado de montaña muy rico y famoso. La humildad y la gentileza de los sirvientes sorprendieron a la segunda hija del rey. El personaje principal no quería ver a nadie, ya que aún no había pasado el shock de los acontecimientos, y pidió a todos que salieran de la habitación. La noble dama intentó calmar a la plebeya, explicándole que estaba siguiendo las instrucciones del soberano. Tras esta terrible experiencia, la mirada de la princesa se volvió pensativa y su aspecto mismo cambió. Olivia no podía creer que su padre la quisiera muerta, cuando, por derecho, la víctima debería haber sido la amada hija del líder del estado. Kate intentó pasar desapercibida. Las criadas explicaron que el propio rey había ordenado que la joven fuera llevada a la habitación de Sofía después de la ceremonia,
y que por eso no se habían atrevido a desobedecer, temiendo un castigo. La joven víctima se negó a escuchar a nadie y siguió pidiendo que la dejaran marchar. De repente, la primera princesa irrumpió en su habitación, agitando los brazos con furia. Las hermanas resolvieron sus diferencias a gritos. Sofía intentó echar a la mujer coja de su apartamento. La primera camarera y una amiga intentaron contener a la señora, que no hacía caso a las peticiones de su padre. Kate era mayor y más inteligente que la princesa, e intentó advertir a la joven contra cualquier acción impulsiva, dadas las órdenes de su padre. Desbordada de resentimiento, la joven amenazó con represalias a sus amigos que no cedían a sus caprichos. El propio rey entró en la habitación de la muchacha, que se convirtió en escenario de animadas discusiones. El padre examinó el estado de su segunda hija sin el menor remordimiento por lo que había hecho, asegurándose de que estuviera plenamente consciente. Para restablecer la justicia, la primera princesa intentó histéricamente descubrir por qué el odiado Simplón estaba sentado en su cama. El cabeza de familia ordenó a la desdichada Olivia que se pusiera de pie, pero la joven no se movió. Su mirada se volvió más firme y segura, lo que asombró al hombre. Esos ojos traspasaron al rey e incluso lo asustaron. Incapaz de soportarlo más, el dueño del palacio golpeó a su hija desobediente, como lo había hecho muchas veces desde su infancia. Olivia ya no tenía miedo. Traicionada por la persona más cercana a ella, regresó de la ceremonia transformada. Sin embargo, tuve que levantarme, tuve que ir a la sala de estar, y la joven se dio cuenta de que le dolía mucho la pierna otra vez, lo que la hizo cojear aún más. El padre ordenó al personaje principal que lo siguiera. El inmenso salón, adornado con candelabros y columnatas, resplandecía con un brillo excepcional. La joven estaba acompañada por guardias, lo que le impedía elegir y darse la vuelta. El sumo sacerdote ya los esperaba en el salón. A juzgar por su expresión, Stephen era el único genuinamente feliz de ver a Olivia con vida después de los sacrificios, y se sentía culpable en su presencia. Los hombres mantenían una conversación cuyo contenido resultaba absolutamente incomprensible para la princesa. El sacerdote intentó explicarle algo a su amo. Stephen afirmó que los dioses antiguos podían escuchar los deseos de su amo, pero no estaban obligados a concederlos. El líder del estado no escucharía. El rey sugirió repetir el ritual sacrificial para reemplazar a la deidad, que aparecía por una más dócil, lo que asustó enormemente a la joven. Olivia se negó categóricamente a repetir el examen. La respuesta de la chica a sus palabras fue otra bofetada que la hizo caer hacia atrás. Los grandes y hermosos ojos del niño miraron fijamente al rey, pero ya no había miedo en ellos. El jefe de Estado no comprendía lo que estaba sucediendo, ni por qué la aparente calma de su antigua víctima le asustaba. El padre decidió recuperar su estatus por la fuerza y agarró a la niña por el pelo. La puerta del apartamento se abrió para castigar al desobediente, y la sombra de un extraño apareció en el umbral. Con voz autoritaria, el que había entrado explicó indignado por qué no se habían cumplido sus órdenes. Ni el soberano ni el sacerdote esperaban la llegada del huésped, pero su actitud sumisa le indicó al protagonista que era un hombre respetado. Olivia vio por primera vez a una antigua deidad que apareció detrás de la puerta de piedra después de que ella hiciera un sacrificio y que, por una razón desconocida para todos, no la mató. El joven aceptó los saludos en silencio. Una mujer alta, delgada y morena se acercó a una niña pequeña y frágil que estaba sentada en el suelo. El joven se dirigió al personaje principal e intentó calmarla. El silencio se prolongó, sus miradas se cruzaron y se observaron atentamente. Armando, como se llamaba el antiguo dios, extendió su mano a la joven. Olivia ya se había topado con esa mirada en alguna parte, pero no recordaba las circunstancias. El joven ayudó a la princesa a ponerse de pie. Durante todo este tiempo, el rey permaneció en silencio, inclinando humildemente la cabeza, pero la obediencia del soberano no duró mucho. Como dueño, exigió que Dios cumpliera sus órdenes. El jefe de Estado no entendía por qué el señor Armando no le obedecía. Cansado de oír los gritos del rey, el antiguo dios alzó la voz. El padre de la princesa sufrió un fuerte dolor de cabeza y perdió la audición durante varios minutos. El rey, algo más tranquilo, escuchó al invitado. Olivia se sorprendió. No podía imaginar que su padre, tan imponente, pudiera tener miedo de alguien. El sumo sacerdote inclinó la cabeza en silencio en señal de profundo respeto hacia la deidad que llegaba. El señor Stephen se oponía a la repetición del ritual.
Armando intentó una vez más explicarle al rey la esencia del antiguo rito. Los presentes escucharon atentamente cada palabra del orador. El jefe de Estado no apreció en absoluto las palabras de Dios. Esperaba un resultado diferente y comprendía que no tenía poder sobre ese ser extraterrestre. Un joven de ojos brillantes aconsejó al tirano que se arrodillara ante su hija y le pidiera perdón por todos esos años de acoso y humillación. La figura prominente se marchó y los jóvenes se quedaron solos. El sumo sacerdote pidió la bendición del espíritu superior y abandonó el palacio. Antes de marcharse, Stephen pidió disculpas a la niña por no haber podido convencer a su padre de que cancelara el sacrificio. El ministro principal del templo se alegró de que Olivia se sintiera mejor y le deseó una pronta recuperación. La princesa agradeció al sumo sacerdote su lealtad e integridad y le dio las gracias por su amabilidad y apoyo. El abad del templo invitó a la princesa a alojarse una temporada en el hotel del monasterio. La joven no deseaba permanecer en el palacio y aceptó con gusto. La vista de su nuevo alojamiento la impresionó por su limpieza y comodidad. Los sirvientes del monasterio conocían el trágico destino del protagonista e intentaron por todos los medios ayudarlo. Olivia estaba contenta de haber podido dejar a su familia. La joven no dejaba de recordar las palabras de Dios, comprendiendo de repente que ella era la dueña de la divinidad y que la salvación del pueblo de los monstruos recaía en sus manos, que solo Armando cumpliría sus instrucciones. Muy temprano por la mañana, el rey se detuvo en el templo para visitar a su hija. El cabeza de familia le sugirió a la joven que regresara al palacio y comenzara una nueva relación, pero ella no creyó en esas dulces palabras. Cuando el padre prometió tratar a su hija con amor y ponerla en igualdad de condiciones con su hermana, ella no pudo soportarlo y comenzó a reír. Durante muchos años, Olivia fue humillada, no se le dirigió ni una sola palabra amable, fue elegida como víctima por los dioses antiguos. Y ahora, cuando cuenta con una fuerza externa, el cabeza de familia la invita a olvidar los años pasados y empezar de nuevo, sin dudarlo, la protagonista se niega a volver a casa. A cambio de la ayuda de la deidad, la joven invitó a su padre a cumplir sus condiciones. El señor se enojó y le gritó fuertemente al niño, olvidando todas sus promesas anteriores de amor y afecto. El personaje principal era inflexible, y el rey tuvo que aplacar su orgullo. Solo había 3 requisitos. La joven no tenía prisa por revelarlo todo. Olivia expresó la opinión de que su hermana era un miembro de pleno derecho de la familia real, y que era ella quien debía sacrificarse en nombre de la destrucción de los monstruos y el restablecimiento de la paz. El protagonista comprendió que, para la nobleza gobernante, el chisme era el principal problema, pues destruía una existencia estable. La joven esperó hasta que su padre se calmó y estuvo dispuesto a escuchar las condiciones. El rey, impasible, escuchó a la mujer a la que consideraba una plebeya y una mujer discapacitada, aunque tras la muerte de su madre la había declarado su segunda hija y la había llevado al palacio. Olivia sabía que los ataques de monstruos a las ciudades eran el mayor problema del estado, así que presentó su deseo más importante hasta la fecha. La princesa anunció que abandonaría el palacio y viviría fuera de él, eligiendo para ello el pequeño pero poderoso ducado de Magdeburg, en las afueras del reino. Como era de esperar, el jefe del reino estaba furioso. No quería más conversaciones ni disputas innecesarias. El lugar no había sido elegido al azar por el protagonista. Circulaban leyendas sobre la nobleza e integridad de su dueño, el duque Warren. En el fondo, el viejo duque no aprobaba los métodos de gobierno de su rey, pero siempre se mantuvo al margen de la política y defendió personalmente el Estado, participando en batallas contra monstruos y ayudando a sus vecinos sin cobrar. Obligado a ceder a la petición de su hija, el cabeza de familia abandonó la sala de estar del templo. Olivia no podía creer que pronto sería libre. La protagonista estaba sentada, recordando momentos de una conversación difícil con su padre. La joven consideraba que su principal preocupación era ayudar a las ciudades capturadas y liberarlas de los monstruos. Armando, como siempre, apareció de repente y vio a la cansada anfitriona echándose una siesta en la mesa. El joven llevó a la hermosa mujer hasta la cama. Agotada tras un duro día, la joven ni siquiera se despertó. Llegó la soleada mañana, era hora de levantarse y desayunar. El sirviente del templo trajo comida y atendió a la princesa. La muchacha se sorprendió, pues nunca antes había tenido sirvientes ni había sido invitada.
Olivia salió a dar un paseo por el jardín del monasterio. La joven echaba de menos al hombre fuerte y apuesto al que estaban unidos por una terrible prueba. El joven apareció inmediatamente cerca. Los jóvenes estaban felices juntos y charlaban tranquilamente cerca del roble centenario, cubierto de nieve. El antiguo dios le explicó a su amante que para encontrarse con ella y concederle sus deseos, solo tenía que pensar en su apariencia o darle una instrucción precisa que debía estar frente a ellos. Armando sugirió que lo intentaran y le preguntó a la princesa cuál era su época favorita del año. La respuesta sobre la primavera no sorprendió al joven, e inmediatamente los jardines comenzaron a florecer alrededor de la pareja y los pájaros empezaron a cantar. La joven comprendió que una simple orden destinada a salvar al estado de los monstruos no tenía poder y que no ocurriría ningún milagro. El joven sugirió elegir un deseo personal, sin pensar en el resto del mundo. Olivia sentía vergüenza de expresar el sueño principal que ahora ocupaba sus pensamientos. El joven era muy amable, pero persistente. Se sentía embriagado por la proximidad de aquella belleza. El personaje principal estaba pensando, con miedo de decir algo en voz alta. Tras tomar su decisión, Olivia pidió ayuda para abandonar el palacio lo antes posible, aunque ello provocaría muchos rumores. Por primera vez, la joven pensó en sí misma. A partir de ese momento, no deseó nada más que libertad. El ducado de Magdeburg, el único que brindó apoyo constante y enérgico a sus vecinos en la lucha contra los monstruos, incluyendo al propio dueño y a su nieto Greg, estaba dispuesto a recibir a un miembro de esta eminente familia tras conocer el deseo de la segunda hija del rey de alojarse en este magnífico lugar. Fue en ese momento cuando la primera princesa fue al castillo de Warren, con la esperanza de encontrarse con el joven heredero del que estaba secretamente enamorada. Pero su espera duró 1 hora y la joven se irritó. Al salir de la sala de reuniones familiar, el joven duque Greg se sorprendió por la aparición de un invitado inesperado. Se mostró visiblemente perplejo. El joven pidió disculpas a Sofía, diciéndole que no podía dedicarle ni un minuto, ya que abandonaba el ducado inmediatamente para cumplir las instrucciones de su abuelo. La princesa estaba muy disgustada. Había viajado un largo camino para encontrarse con un joven heroico que había luchado contra monstruos en varias ocasiones. Olivia no podía creer lo que veía cuando el sumo sacerdote le comunicó que el ducado había accedido a acogerla. Un joven llegó para acompañar al invitado a su castillo. Tal como lo había solicitado el duque mayor, el joven saludó a la princesa y le expresó su respeto. Sofía, tras enterarse en la finca de que Greg había ido al templo real y había decidido seguir a su elegida, se sorprendió mucho al verlo junto a su hermana, a quien odiaba. Olivia no quería retrasar el viaje y quería marcharse inmediatamente. El carruaje fue preparado y los jóvenes partieron. La joven viajaba por primera vez y miraba por la ventana con curiosidad. El viaje fue corto, pero el protagonista quedó muy impresionado. En el patio de un enorme y magnífico castillo, el invitado fue recibido con honores y respeto por el propio Warren y sus sirvientes. Al bajar del carruaje, la princesa tropezó y se torció la pierna lesionada. Greg, que estaba cerca, evitó que cayera. La gran habitación maravilló a la joven. No podía creer que fuera a vivir allí. La habitación, lujosamente amueblada, ofrecía todo lo necesario para los negocios y el descanso. La pobre muchacha nunca había visto nada igual en el palacio. El joven duque se ofreció a examinarle la pierna. En combate había adquirido algunos conocimientos médicos. Olivia tuvo que contar toda la verdad, lo cual al chico no le molestó en absoluto. El joven se sorprendió de que el rey, a pesar de todas las oportunidades a su alcance, no se ocupara de su hija. Tras un examen médico, Greg concluyó que existía una posibilidad de recuperación. Simplemente era cuestión de abordar el problema desde su raíz. Tras dejar al personaje principal, el duque ordenó a los sirvientes que mantuvieran el fuego encendido y que le trajeran comida y ropa de abrigo a la joven. Mientras Olivia disfrutaba de las primeras horas de su libertad, la amiga de Sofía, la duquesa Kate, recordó que su padre poseía una reliquia familiar sobre antiguas deidades y decidió estudiar el manuscrito con más detalle, aprendiendo muchas cosas interesantes e ideando un plan insidioso y vano para apoderarse del trono. La vida en el palacio transcurría a pleno rendimiento. El rey recibía a los invitados y hacía todo lo posible por no escuchar los chismes. Un día, un humilde sacerdote se acercó al jefe de Estado
y le confió un secreto, ofreciéndole su ayuda. El obispo, sorprendido, aceptó, comprendiendo que afectaba a sus intereses personales. Durante el Consejo Real, se designó una ciudad para brindar asistencia en la lucha contra los monstruos, y el joven duque se preparó para partir. No era la primera vez que él y su valiente abuelo participaban en batallas. Tras enterarse de la decisión de la mesa redonda, Olivia ofreció su ayuda a otra colonia que en ese momento tenía una necesidad más urgente de apoyo y liberación de los monstruos. El joven aprobó los argumentos de la princesa. La última reunión del Consejo Militar, presidida por el jefe de Estado, ante la representación de los soldados, estaba en pleno apogeo. El rey cambió su plan de ataque, enviando al ejército a Carlos en lugar de a la ciudad de Lorag. Esta decisión sorprendió a su hija. Decidida a rectificar la situación, la joven, acompañada por Greg, acudió a una reunión a puerta cerrada de altos mandos. El padre estaba extremadamente descontento con el aspecto de Olivia. Ella nunca asistía a tales eventos, aunque, en teoría, tenía derecho a hacerlo. Los líderes militares y los nobles aristócratas accedieron a escuchar a la princesa. La joven insistió en la primera opción, defendiendo la ciudad casi perdida y a sus habitantes, que necesitaban ayuda desesperadamente. Era su única oportunidad. Tras un largo y acalorado debate, los miembros de la asamblea se vieron obligados a aceptar los convincentes argumentos de la joven. El protagonista expresó su deseo de partir con el antiguo dios y sus tropas para derrotar a los monstruos. El miembro más joven del consejo, el duque de Baxter, estuvo presente en la reunión. A pesar de su corta edad, ya tenía experiencia en operaciones militares. Contra todo pronóstico, el eminente caballero apoyó los argumentos de la princesa, zanjando así la disputa. El líder, descontento, se vio obligado a acatar la opinión de la mayoría. Los miembros de la mesa redonda decidieron no retrasar la partida del ejército y partir temprano por la mañana. Los sirvientes del castillo ducal se alegraron mucho al saber que su huésped, junto con el impresionante Armando, participaría en la liberación de las ciudades. Creían en el éxito y agradecieron a la joven su valiente decisión. El protagonista quedó conmocionado por tanta amabilidad de la gente común y no supo cómo reaccionar. La noche transcurrió en vela y Olivia salió a la terraza. El dios silencioso estaba muy cerca. El joven tranquilizó a la muchacha y la mandó de vuelta a la cama. Tenía que abandonar el hospitalario ducado temprano por la mañana. El camino fue largo y muy agotador. Carlos aún estaba muy lejos cuando el cielo en el horizonte se tornó escarlata. El protagonista observaba fascinado desde el carruaje, un espectáculo incomprensible. Armando, que galopaba cerca a caballo, le explicó que el color indicaba el grado de ocupación de la ciudad por los monstruos. Si todo era escarlata, significaba que no quedaban seres humanos, y que la ciudad estaba completamente en manos de los enemigos. Greg reveló el secreto a su compañero, explicándole que los monstruos matan a los habitantes y los transforman en seres de su misma especie, lo que aumenta enormemente su número. Olivia quedó horrorizada por esta nueva información y sintió compasión por esas pobres personas. La joven se preguntó si una persona podía volver a su forma original. La respuesta de la deidad fue negativa. El convoy se detuvo para pasar la última noche antes de llegar a la ciudad casi conquistada. Hacía mucho frío y la princesa no podía dormir. Armando la encontró cerca del fuego. El joven estaba preocupado por su amante e intentó calmar a la bella mujer, recordándole las condiciones que debía cumplir para seguir sus instrucciones. Finalmente, el equipo llegó a su destino. El alcalde se reunió con la princesa, discutieron la difícil situación y le mostraron el antiguo castillo donde los monstruos se habían reunido para realizar el ritual de reencarnación. El cielo sobre la ciudad estaba en llamas, hasta tal punto que estaba casi completamente conquistado por el enemigo. El protagonista estaba exhausto, pero no había tiempo que perder, y los valientes se dirigieron al lugar donde se reunían los monstruos, porque el poder destructivo del antiguo dios solo actuaba dentro del campo de visión del objeto. Armando observaba atentamente cómo el joven duque cuidaba de la niña, descubriendo algo nuevo cada vez y recordando información previamente desconocida sobre las relaciones humanas. Toda la tierra estaba saturada de baba de monstruo, y Greg tomó a su compañero en brazos. El antiguo dios estaba listo para actuar y esperaba la orden de la muchacha. El trío entró en un castillo en ruinas, completamente cubierto de pegajosas huellas de monstruos.
Una gran escalera de caracol conducía a la azotea donde se encontraba el enemigo. Los chicos se turnaron para sostener a la chica exhausta. La imagen que se reveló fue terrible, al son de una música siniestra compuesta de gritos y gemidos inhumanos. Monstruos y las almas de los habitantes de la ciudad muerta volaban alrededor y realizaban una especie de danza ritual. La mirada de los monstruos se volvió hacia los recién llegados. De repente, una mano grande con garras apareció justo encima de la cabeza de la princesa, y el corazón de la joven se detuvo por un instante de horror. Olvidándose de Armando, Olivia suplicó ayuda. Reinaba el silencio. La joven tenía miedo de abrir los ojos. Al oír los vítores, la princesa miró a su alrededor. Los monstruos habían desaparecido, y los habitantes salvados se abrazaban alegremente bajo un cielo azul despejado que brillaba sobre la ciudad. La joven dio gracias a Dios por haberla salvado. La princesa estaba verdaderamente aterrorizada y no creía en la victoria. Greg le dijo a la bella mujer que los supervivientes deseaban conocer a la heroína y agradecerle el milagro. Decenas de lugareños se congregaron en la plaza para ver a Olivia y expresarle su gratitud. La señora de las tierras locales pidió a la princesa que jurara lealtad. Los supervivientes prometieron proteger siempre a la princesa con espada y escudo y acudir en su ayuda en cualquier momento. El coche estaba listo. Temprano por la mañana era hora de prepararse para el viaje de regreso. La joven se negó a pasar la noche en el castillo y estaba sentada pensativa junto al fuego cuando Armando apareció en silencio. La protagonista dejó escapar un grito de sorpresa. No podía acostumbrarse a las repentinas apariciones y desapariciones de la deidad. Olivia estaba aburrida estando sola y rememoraba sus primeros encuentros con un ser extraterrestre. El joven llevó a la muchacha a la habitación. Necesitaba descansar antes de un largo viaje. Ella le pidió a su amigo que la ayudara a reconstruir la ciudad, y el joven respondió que no podía concederle todos sus deseos, pues algunos requerían un pago simbólico, pero que tenía un deseo principal que él debía cumplir siempre, que era su misión. El tema se pospuso. El personaje principal no quería víctimas. El viaje de regreso pareció mucho más corto. Los entusiastas habitantes del ducado y del castillo dieron la bienvenida a los vencedores. La habitación de invitados estaba llena de numerosos regalos de personas agradecidas. Olivia nunca había tenido nada. Estaba completamente perdida. El cielo azul no agradó al rey, sino que más bien lo asustó. Se dio cuenta de que la ciudad había sido liberada y que sus habitantes apoyarían al Salvador hasta el fin de sus días, lo que suponía una amenaza para su familia. El padre mandó llamar a su hija rebelde al palacio. Ella no entendía el motivo y no quería volver a casa. A su llegada, la princesa fue recibida por el principal asistente y guardaespaldas del jefe de Estado, el duque Sullivan, a quien nunca le había caído bien esa joven ingenua desde su infancia. Olivia fue enviada inmediatamente a los aposentos del rey. La princesa nunca había estado dentro de los aposentos de su padre y estaba un poco nerviosa. El cabeza de familia, como siempre, se mostró grosero e irritable. La victoria no cambió su estado de ánimo. El rey insistió en traer de vuelta a su hija al palacio para evitar rumores y mantenerla bajo control, dado el creciente apoyo que la población del país le estaba brindando a la joven princesa, y también para llevar a cabo otro sacrificio con la participación de Sofía, según el consejo de un sacerdote. Armando, que estaba presente durante la conversación, se rió de la idea descabellada del rey, sorprendido de que el padre pudiera sacrificar a su amada hija y explicando que la muerte es inevitable. El furioso jefe de Estado no comprendía por qué la primera víctima había sobrevivido y esperaba que Sofía corriera la misma suerte, pues así tendría a su propio dios ancestral obedeciendo al rey. La incomprensible afirmación del joven de que la primera muchacha ya se había sacrificado quedó grabada a fuego en la memoria de Olivia. En ese momento, la duquesa Kate informó a su ama de que su hermana había llegado y se encontraba en los aposentos de su padre, quien tal vez la casaría con el joven duque que le gustaba a la joven. La noticia sobre el odiado pariente enfureció a la joven, y el plan de venganza cuidadosamente elaborado llegó justo en el momento oportuno. El rey intentó no pensar en su hija, a quien no amaba, recordando el consejo del sacerdote y el plan de venganza. Armando se ofreció a acompañar a la joven al dormitorio. Ella se sorprendió por su nuevo comportamiento y la constante atención que le prestaba. Olivia pasó toda su infancia rodeada de enemigos y se había acostumbrado a depender únicamente de sí misma.
El ritual de sacrificio no hizo más que confirmar sus temores, por lo que se sintió asustada y preocupada por el comportamiento delicado del antiguo dios. Temía confiar en él, pues comprendía que no era inmortal y que desaparecería en cuanto le concediera su mayor deseo. La joven intentó ocultar su creciente temor a separarse del joven, prometiendo contactarlo si fuera necesario. Los ojos del protagonista decían lo contrario. Decidida a aprender más sobre el sacrificio y el renacimiento de la antigua deidad, Olivia fue al templo. El sumo sacerdote se alegró mucho de conocer a la princesa. Stephen le preguntó a la heroína cómo había ido la batalla y le dijo que solo un sacrificio podía resucitar a la antigua deidad, lo que significaba que ya se había cometido un asesinato, y que eso era lo que había salvado la vida de la chica. Olivia no recordaba nada de lo sucedido, y eso la preocupaba aún más. El sacerdote aclaró que los rituales solo se realizan con la participación del templo, y prometió ayudar a Olivia. Cuando se marchaba, la joven se encontró casualmente con Sofía, que se apresuraba a reunirse con el pastor. La hermana, irritada, comenzó a ajustar cuentas con su rival. Comunicarse con la primera princesa resultaba complicado para Olivia. Quería terminar la disputa rápidamente e irse a preparar el próximo viaje, que estaba previsto para la mañana siguiente. Pero Sofía acusó a su hermana de no querer ayudar ni compartir la influencia de Armando y de interferir en la ceremonia de ensayo. La princesa no creyó las palabras del protagonista sobre una posible muerte, considerándolas trucos y una venganza por agravios pasados. La reina se inclinaba cada vez más a sacrificarse para apoderarse del poder extraterrestre de la deidad. Greg, que esperaba a Olivia, oyó fuertes ruidos. Entró en el templo y se quedó atónito al ver a una princesa gritando y acusando a su anfitrión de todos sus pecados. La pareja se retiró para prepararse, y Sofía decidió firmemente enfrentarse a aquella plebeya odiada, que podía arrebatarle todo, incluso a su amado. Tumbada en su habitación, la protagonista recordaba las humillaciones sufridas desde la infancia y comprendía que, una vez cumplido su mayor deseo, Armando desaparecería para siempre, dejándola de nuevo en el seno de una familia que la odiaba. La joven se preguntaba de dónde sacaría la fuerza y los recursos necesarios para resistir a ese mundo cruel. El antiguo dios no podía creer la decisión del rey de repetir el sacrificio y buscó maneras de evitar consecuencias imprevistas. La joven finalmente comprendió que su encuentro en el templo no era casual. Sofía iba a ver al sacerdote para acordar un nuevo ritual. Tras aplazar el viaje, Olivia y el joven duque intentaron reunirse con su hermana para disuadirla de aquel acto insensato, pero la inaccesible Lady Kate les negó el acceso a los aposentos de la princesa. La heroína no comprendía por qué su primera amiga no se oponía a aquel sacrificio. El intento de la joven de reunirse con el sumo sacerdote también fracasó. En la entrada del templo, los guardaespaldas del jefe de Estado, acompañados personalmente por Sullivan, montaban guardia y no dejaban entrar a nadie. Durante toda la noche, el personaje principal intentó encontrar una salida y salvar a Sofía. Olivia recordaba los difíciles años de su infancia, los insultos y humillaciones infligidas por su familia más cercana, y no entendía por qué intentaba ayudarlos. La noche en vela dio sus frutos. La joven recordó lo que la había ayudado en la oscuridad total de la cripta y corrió al palacio. La protagonista se sentía sola. Necesitaba el apoyo moral del dios antiguo, pero tenía mucho miedo de acostumbrarse a él y vivir sin él. Todo estaba listo y la ceremonia tendría lugar por la mañana. La princesa Sofía estaba de buen humor y permitió amablemente la entrada de su hermana. Sola, la heroína le contó a su pariente la historia de la afilada pinza para el pelo que le había salvado la vida. Sofía no quería creer la veracidad de esas palabras, sin descartar la posibilidad de que el objeto estuviera encantado o envenenado, pero aún así aceptó el regalo con gran suspicacia. Ha llegado el momento de repetir el ritual del sacrificio, anunciaron el jefe de Estado y el nuevo sacerdote, dando inicio a la prueba. El rey, lleno de alegría, albergaba grandes esperanzas para su amada hija, esperando su pronto regreso de la antigua cripta con una victoria en la mano. Una joven vestida con un magnífico vestido de novia estaba lista para cruzar la puerta de piedra. Un paso más, y las inmensas puertas se cerraron, tragándose a otra víctima. Un ruido terrible, crujidos y gritos surgieron de las profundidades de la cueva, asustando a los guardias del templo.
El padre se preocupó al no recordar aquellos ruidos y preguntó al criado si todo correspondía al primer rito, pero el criado no pudo responder, puesto que no había estado presente antes, y el sumo sacerdote, que se había negado a participar en la repetición del sangriento procedimiento, estaba detenido. El rey y Olivia se quedaron paralizados, mirando horrorizados la entrada a otro mundo. La joven pidió a los guardias que abrieran la puerta inmediatamente. De repente, las puertas se abrieron solas y apareció otro dios antiguo, el apuesto rey. La protagonista se dio cuenta de que el mundo entero parecía haber desaparecido y que se estaba comunicando a solas con la nueva deidad. Esta última saludó a la joven como a una vieja conocida. Olivia corrió hacia la puerta, preocupada por el estado de su hermana. La oscuridad que escapaba de la cripta abierta se filtró en el palacio, y los presentes abandonaron la habitación atemorizados. Una niebla negra envolvió a la protagonista, pero ella no se rindió. El señor Rey sugirió entrar y buscar a la víctima. La princesa entró en la oscuridad y llamó a su hermana. La respuesta fue el silencio. Finalmente, Olivia vio a la pobre chica. Estaba cubierta de sangre. Tras tocar a Sofía, la heroína se dio cuenta de que se trataba de un tipo particular de mucosidad, muy similar a las huellas de monstruos que había visto varias veces antes. El humo se disipó gradualmente y los invitados a la ceremonia vieron a dos hermanas salir juntas de la cripta. El rey Guillermo, satisfecho con el resultado de los repetidos sacrificios y convencido de que su amado hijo estaba vivo, se dirigió a la divinidad, exigiendo servirla y cumplir sus órdenes, dejando escapar información sobre su predecesor que surgió del caos. Rey descubrió quién había llegado a este mundo antes que él, y rechazó las exigencias del furioso jefe de Estado, alegando un nivel de competencia diferente. El nuevo dios interrogó a Olivia sobre el primer dios, explicándole que fue la niña que hizo un sacrificio hace mucho tiempo, liberando no a una, sino a 100 criaturas similares. El apuesto hombre explicó que Sofía no era una víctima, por lo que seguía viva, pero que estaría muy asustada durante mucho tiempo. Al percibir la magia oscura que rodeaba a Olivia, Rey encontró su origen, un pequeño broche en el atuendo de la princesa que bloqueaba toda conexión con las deidades. En la última reunión antes de la nueva ceremonia, la duquesa Kate describió formas de eliminar lentamente al odiado Simplón, lo que llevó a la ruptura del contacto con Armando. El rey ya no podía creer en estos repetidos fracasos y exigió medidas a Rey. El duro día había terminado y el protagonista regresó al hospitalario ducado. Armando se encontró con la joven, preocupado por las hermanas y a la espera de relatos sobre el ritual. Olivia relató la aparición del segundo dios antiguo, su conexión con ella y el hechizo del sirviente. La joven intentó de nuevo descubrir todos los detalles de aquel lejano suceso. El señor Armando quedó consternado por la aparición de semejante criatura en la persona de Rey, quien era incapaz de luchar contra monstruos, como pronto descubrirían los habitantes del reino, y aconsejó a su ama que se mantuviera alejada de él, sin explicarle el motivo. El antiguo dios estaba muy preocupado por el bienestar de la princesa, y no quería sobrecargarla con conocimientos y recuerdos adicionales. El joven se encariñó cada vez más con aquella frágil muchacha de carácter fuerte y bondadoso, y deseaba estar siempre con ella, cuidarla y protegerla. Olivia está harta de las imitaciones y los juegos de adivinanzas. La aparición de una nueva deidad conmocionó a la sociedad. Todos esperaban la victoria final sobre los monstruos, con la esperanza de recibir un mensajero extraterrestre de la princesa oficial. La ofensiva planeada y la liberación de la siguiente ciudad, casi completamente capturada, donde se había acumulado la mayor parte de la fuerza de monstruos, fueron pospuestas por orden de William, hasta que Sofía y el señor Rey estuvieran listos para ir al campo de batalla. Greg y Olivia releían el decreto real y no podían creer lo que estaba sucediendo. El principal centro del país, donde el abuelo del duque ya había repelido ataques, necesitaba ayuda con urgencia. Desde la aparición del nuevo dios, Sofía había intentado persuadirlo para que la ayudara a derrotar a los monstruos, pero al darse cuenta de que era imposible y que su participación en el horrible sacrificio era inútil, la princesa perdió el conocimiento. La marcha del ejército fue pospuesta. El duque de Baxter insistió en convocar urgentemente una reunión del Consejo Militar. El padre reprendió a su amada hija, que no soportaba a Dios, e insistió en el viaje.
La princesa estaba cada vez más agotada por los nervios. El apuesto rey ni siquiera salió del palacio. Los problemas del reino no le interesaban. El protagonista llegó al palacio sin esperar la decisión del consejo ni la fecha de su discurso en defensa de la moribunda ciudad de bello nombre, Listern, sobre lo cual el fiel Sullivan informó inmediatamente a su amo. El cabeza de familia no esperaba la llegada de su hija y estaba disgustado por ello. La joven insistió en un ataque rápido. Con el apoyo del joven duque, intentó explicar que, para preservar el reino, era necesario actuar con urgencia mientras los habitantes del ducado, casi conquistado, aún tuvieran una oportunidad de salvarse. Olivia quedó impactada por la mirada de su padre, comprendió que él no necesitaba derrotar monstruos, sino poder personal, y que por eso había recurrido a las antiguas deidades. El señor Rey apareció de repente en medio de una discusión familiar y saludó al personaje principal. El rey volvió a exigir que el dios liberado por el ritual le concediera su deseo, y comenzó a gritar. El jefe de Estado quedó impresionado por el mensaje del huésped extraterrestre sobre su total incapacidad para matar, y que por lo tanto sería incapaz de derrotar a los malos. Rey restableció el contacto personal con Olivia, sin que nadie se diera cuenta, sabiendo que si el rey y su séquito descubrían su conexión con la segunda deidad, ella estaría en serios problemas. El apuesto hombre confesó al personaje principal que poseía dones relacionados con el nacimiento y la restauración, y que podía otorgar ese poder a una persona. Dios le preguntó a la joven sobre sus sueños y deseos. Por primera vez en su vida, la protagonista sabía lo que quería. Soñaba con poder devolver la vida a personas que se habían convertido en monstruos sin ayuda externa. El señor Rey suspiró. Su principal deseo se había cumplido. Era libre y podía regresar al caos. Pero para desaparecer, tenía que esperar la confirmación de lo que se había hecho. El círculo mágico en el cuerpo de la princesa sorprendió al apuesto hombre. De repente, el señor Armando apareció cerca. La magia era su poder de protección contra la magia negra tras la treta de Kate. Las dos deidades se encontraron por primera vez en forma humana, en un mundo desconocido para ellas. Rey le dijo a su compañero que solo había cumplido su parte del ritual y que no pretendía hacer nada más. Los jóvenes resolvieron el problema, aterrorizando enormemente al personaje principal. Armando, por ser el mayor, dio por terminado el debate y dirigió su atención a la princesa que estaba de pie junto a él. Dios tranquilizó a la joven y le prometió cuidarla. Las palabras tiernas atormentaban a Olivia. No entendía por qué le prestaba tanta atención a su amante. De repente, la heroína se encontró sola en el vacío. Una magnífica caja flotó directamente hasta sus manos, y recuerdos de una infancia tranquila y feliz cruzaron su mente. Armando apareció y explicó que el vacío es su mundo personal y un espacio donde no hay extraños. El joven afirmó que los dioses no engañan a la gente, que su sueño es estar siempre con Olivia y hacer todo lo que ella desee. Las promesas del chico eran muy tentadoras y conmovedoras, pero la chica temía que desapareciera en cualquier momento y no podía creer sus palabras. La heroína no llevó una vida de ensueño, lo logró todo por sí misma, sin haber tenido nunca antes ningún ayudante. La joven confió sus miedos a la deidad. Olivia estudió numerosos documentos, manuscritos y crónicas, pero no encontró información en ninguna parte sobre cuánto tiempo puede permanecer Dios en el mundo de los humanos. El joven tranquilizó a la protagonista diciéndole que podía esperar mucho tiempo para haber cumplido su mayor deseo. Al no haber obtenido el resultado esperado del segundo rito, el rey comenzó a analizar los acontecimientos. Los controles de seguridad comenzaron cuando el rey se enteró de que la segunda princesa había decidido ir de excursión sola. Era urgente rectificar la situación, y para salvar su reputación, el rey decidió enviar a su amada hija a la batalla. Olivia se estaba preparando para el viaje con el Salvador principal. Le sorprendió la repentina decisión de su padre. Era inútil esperar la ayuda de Sofía. Los jóvenes comentaban el próximo viaje. Ahora, el protagonista ya no tenía tanto miedo a los monstruos. Dios le recordó a la joven que sus acciones requerían instrucciones claras de la princesa. Por la mañana, el convoy partió. El camino era corto y pronto un pequeño destacamento llegó a las puertas de Listern. El cielo sobre la región era extraordinariamente intenso. Sofía, horrorizada por aquel color espantoso, se negó a bajar del carruaje e ir al pueblo. Olivia, en cambio, estaba muy emocionada.
El señor Armando, como siempre, apareció discretamente cerca y extendió la mano, invitando a su novia a seguirlo. Había llegado el momento de actuar. Olivia comprendía que cualquier demora provocaría la muerte de los habitantes. El comandante militar, que recibió al equipo de rescate, estaba insatisfecho con el escaso número de llegadas. Las pérdidas eran significativas, y prácticamente no había nadie para defender la ciudad. De repente se oyó un rugido. Los monstruos atravesaron las defensas y estaban muy cerca. Los habitantes huían de los monstruos, muriendo bajo los escombros de los edificios y los cuerpos de enormes y terribles asesinos que avanzaban. Por primera vez, Sofía presenció semejante pesadilla. Un enorme monstruo se arrastraba tras la multitud de supervivientes. Cuando el monstruo se acercó, la gente alcanzó a ver la cabeza y parte del cuerpo de una niña pequeña que aún no se había transformado por completo en un monstruo. Uno de los fugitivos reconoció a la niña como su hija. La multitud estaba aterrorizada. La princesa no podía creer que tan recientemente hubiera sido una niña. El grupo de combatientes se preparó para disparar contra el monstruo resucitado. El padre desconsolado intentó proteger al niño. El protagonista intentó ayudar al padre amoroso. Greg intentó detener a la princesa, consciente del peligro. Olivia parecía hipnotizar al monstruo, concentrando toda su fuerza interior en su mirada. De la valiente joven emanaba una poderosa energía. El hombre luchó hasta el final por su hija, intentando protegerla de las balas alojadas en su cuerpo. La situación ha cambiado. La fuerza de influencia sobre el monstruo ha aumentado. El monstruo se acercó demasiado a la protagonista. Un paso más, y la joven sería capturada por sus enormes garras. Un rayo de luz se elevó hacia el cielo, y lo imposible sucedió. El padre sostenía en brazos a su hija viva y no podía creer lo que había sucedido. Los presentes también quedaron atónitos. El monstruo nunca se había transformado en humano durante todas las batallas. Los guerreros y los habitantes del pueblo comprendieron que el milagro había ocurrido gracias a Olivia. El viejo duque de Warren, que había visto muchas batallas, se sorprendió y alegró de que su huésped hubiera podido ayudar a traer de vuelta a la niña. Había oído hablar mucho del ritual, pero aún no había visto al huésped salir de la cripta y le costaba creer lo que estaba sucediendo. Ha llegado el momento del antiguo dios. La heroína y sus amigas se acercaron al lugar donde se escondían los monstruos, ordenando la destrucción de los villanos. El señor Armando no tuvo más remedio que acceder a la petición de la niña. Los enemigos desaparecieron uno a uno. Fue una victoria. Olivia divisó una multitud de seres mitad humanos en pleno proceso de transformación. Había varios cientos de mutantes, pero el protagonista decidió intentar una vez más probar su poder, el que Rey le había otorgado. Uno a uno, los habitantes volvieron a sus cuerpos y la vida reanudó su curso. Cuando se salvó al último, la joven perdió el conocimiento, indefensa. Medio desmayada, Olivia sentía que cada célula de su cuerpo le causaba dolor, impidiéndole moverse. Esta pesadilla duró varias horas. Al despertar, la heroína vio a Armando velando fielmente por su paz y tranquilidad. La joven tenía mucho miedo de que el caballero desapareciera para siempre. No estaba preparada para esa pérdida. Dios intentó calmar a la anfitriona, pero sus esfuerzos fueron en vano. Olivia pensó que era una falsa ayuda, a la que eventualmente se acostumbraría y que solo resultaría más dolorosa, lo que perturbaría por completo al joven con su desconfianza. La princesa Sofía se encontró sola, incapaz de comprender cómo su hermana discapacitada había podido obrar un milagro, celosa de su fama. La protagonista estaba muy preocupada por haber ofendido al señor Armando, que no se había separado de ella cuando estaba enferma, y la joven fue a buscarlo para disculparse. El antiguo dios, bajo la apariencia de un joven, apareció a la primera llamada. El abuelo y el nieto estaban hablando del poder de una deidad extraterrestre. El viejo Warren no creía en su existencia hasta que vio todo ese poder en acción con sus propios ojos. El duque le contó a su nieto cómo, muchos años atrás, había visitado al joven duque Jorge, quien estaba conservando una herencia familiar. Sus parientes eran muy vanidosos y habían soñado durante mucho tiempo con el trono real. Era el único libro sobre deidades antiguas, sus poderes y secretos que nadie conocía. El antiguo manuscrito afirmaba que la deidad se unía a quien había realizado el sacrificio y la había invocado, y que cuanto más tiempo pasara en el mundo de los humanos, más sensible sería a todas las peticiones de su amo. Greg compartió información del sumo sacerdote, según la cual, a cambio del sacrificio,
La deidad está obligada a conceder el principal deseo de quien la invoca. El viejo duque temía que Olivia cambiara y que, en lugar de hacer buenas obras, le pidiera a Dios que realizara malas obras y se vengara. El abuelo intuía lo que el rey pensaba de sus hijas, pero por razones políticas no se inmiscuía en los asuntos familiares. Por lo tanto, temía que la joven recordara su silencio. Los jóvenes paseaban por el parque y disfrutaban del silencio. Olivia se disculpó por sus palabras y esperó que el joven la perdonara. La joven intentó averiguar sobre el antiguo ritual y sacrificio, pero no recordaba nada, especialmente no haber matado a nadie. El personaje principal creía que si el encuentro se producía entre ellos como chico y chica, y no como víctima y deidad, sería el más feliz. Las noticias de la victoria sobre los monstruos en Listern y del rescate de los habitantes de una gran ciudad por parte de Olivia no agradaron al rey. El ducado liberado era una importante instalación militar estratégica que albergaba a un gran número de súbditos, y el jefe de Estado estaba preocupado por el apoyo que podría brindar a su hija, a quien no amaba. La confrontación entre el rey, más preocupado por su dinero, y el salvador de las ciudades no podía favorecer al primero. Él lo sabía perfectamente, por lo que era necesario tomar medidas de protección. Acompañado de su guardaespaldas y amigo Sullivan, el jefe de Estado sopesaba cada paso en busca de un error, y se detuvo una vez más ante un sacerdote desconocido hasta entonces, que no figuraba en la lista de sirvientes del templo, con acceso al palacio. Al mismo tiempo, Kate, la institutriz personal de la duquesa, informó a su ama de que el rey estaba interesado en el nuevo sacerdote y preocupado por la seguridad de su ama. La criada temía que se descubriera el engaño, que consistía en cambiarse de ropa siguiendo las instrucciones de su ama. La amiga de la primera princesa confiaba en su plan. El deseo de cumplir el sueño de su padre y apoderarse del trono la acompañaba desde la infancia. El rey no hizo esperar a nadie y fue a exigir una explicación a Kate. La mañana en el ducado de Magdeburgo comenzó con noticias. Durante el desayuno, Olivia se enteró de que había sido invitada a una reunión privada alrededor de una mesa redonda para determinar el lugar de la próxima batalla contra los monstruos. La joven estaba desconcertada porque el lugar del evento era un antiguo castillo con un lago y sospechaba que algo no andaba bien. El duque Grey prometió acompañar y proteger al huésped. Todos los miembros invitados del consejo estaban reunidos y esperaban al rey. El emperador llegó acompañado de la princesa Sofía, lo que sorprendió a los invitados. La reunión comenzó con una propuesta del jefe de Estado para hablar en Lorac, ya que no se habían tenido noticias de esa región durante más de un mes. Olivia tomó la palabra y declaró que, tras su derrota en 2 ciudades, los monstruos habían reunido todas sus fuerzas en el remoto Ducado de Piedra, a donde debían enviarse las tropas. Según los últimos informes de los oficiales de inteligencia militar, parece que los monstruos son capaces de comunicarse entre sí a distancia y que son criaturas más evolucionadas. El señor Baxter estaba del lado de la chica, comprendiendo que los demonios no se habían evaporado, sino que estaban acumulando fuerzas en preparación para un ataque en un lugar específico. El rey no estaba satisfecho con las palabras de su hija, pero compartía la opinión de la princesa, cuyos convincentes argumentos la inquietaban. Asustada por la serenidad de su padre, comprendió que formaba parte de algún tipo de complot. El jefe de Estado sabía que el viejo Pierre, el granero del reino, sería un argumento de peso en caso de victoria de Olivia, pero aún así expresó su decisión positiva. La partida estaba prevista para dentro de 2 días. Por supuesto que había un plan, y fue idea de Kate, que ella le había propuesto a su soberano durante su última visita, después de haber estudiado la herencia familiar relativa a los dioses. Durante una reunión del Consejo Militar, el jefe de Estado volvió a insistir en que su segunda hija, Sofía, formara parte del destacamento. La conversación entre la duquesa y el rey duró casi toda la noche. Kate les recordó que las acciones de la antigua deidad estaban vinculadas exclusivamente a las instrucciones personales de la princesa, y que por lo tanto la fuente debía ser eliminada, dejando así al señor Armando sin poder. Terminada la reunión, Olivia y Greg estaban a punto de irse a casa, pero de repente Sofía le pidió a su hermana que la escuchara. El joven duque abandonó a las niñas, y la princesa contó que su padre se había vuelto muy irritable con ella,
regañándola y gritándole constantemente. Sofía afirmó que sabía el motivo por el cual el cabeza de familia había accedido a este viaje. La hermana estaba muy disgustada, y el personaje principal intentó calmarla. Las chicas continuaron su conversación mientras tomaban una taza de té. La primera princesa expresó su gratitud por el apoyo y la comprensión de su hermana, a pesar de su actitud constantemente negativa. De repente, todo lo que pasaba por la cabeza de Olivia comenzó a arremolinarse y desapareció entre la niebla. El personaje principal estaba tumbado en la alfombra y no podía moverse. El plan de Kate comenzaba a tomar forma. Invitó al rey a matar a Olivia para que su amante pudiera vivir como antes, sin preocupaciones. El lord aceptó, sin saber que aquello era solo el primer paso de su malvado plan. Fue fácil persuadir a la princesa para que le diera a su hermana un té que contenía una poción, diciéndole que solo era una pastilla para dormir. La criada llevó el cuerpo de la pobre muchacha a una habitación especialmente preparada. Al despertar en una cama grande, en un pasillo desconocido, la heroína comenzó gradualmente a recuperar el sentido. A Olivia no le sorprendió la aparición de su padre. Lo había comprendido todo. La joven intentó levantarse, pero cayó. Sus piernas ya no le obedecían. El rey estaba disgustado. Había esperado que la poción hiciera efecto durante varios días, pero por alguna razón desconocida, el remedio no funcionó del todo. El jefe de Estado declaró que el viaje se realizaría sin su participación, para evitar que la protagonista causara problemas. A pesar de sus intentos de resistirse, el padre vertió en la boca de la niña otro elixir que Kate le había dado. Olivia intentó llamar a Armando, pero el cabeza de familia se lo impidió, recordándole que los intercambios solo eran posibles bajo ciertas condiciones, y que puesto que la princesa desconocía su paradero, su amo no podría acudir en su ayuda. El rey anunció que iba a ocurrir un accidente. Su hija, que regresaba de una fiesta de té con su hermana, caería al lago y sería imposible salvarla. El padre dejó a la pobre niña tirada en el suelo. La conciencia del personaje principal estaba nublada. Fragmentos de pensamientos cruzaban su mente. Era completamente incapaz de moverse. De repente, la habitación se vio envuelta en una niebla roja, asustando al rey. Una fuerza desconocida atormentaba al soberano del estado. Creyendo que la antigua divinidad había escuchado el llamado y acudido en ayuda de la joven, comenzó a implorar su misericordia. Greg, al despertar de un sueño incomprensible, se dispuso a encontrar a Olivia. Tras conocer a Sofía, el joven la convenció para que le dijera dónde estaba su hermana. La hija no deseada del rey fue encerrada en una vieja torre en desuso. El joven duque corrió a salvar a su invitado. Armando apareció de repente, con un aspecto muy amenazador. Juntos, los jóvenes llegaron al lugar donde la princesa estaba prisionera. El poder de la deidad les permitió abrir las puertas cerradas. El jefe de Estado yacía en el suelo de una de las habitaciones. Incapaz de levantarse, tan presa del dolor y el horror, suplicó clemencia. El rey fingió no recordar nada e ignorar dónde estaba su segunda hija. El antiguo dios no creyó ni una sola palabra del mentiroso. El jefe de Estado tuvo que confesar y revelar qué le había sucedido a Olivia y dónde se encontraba. La protagonista yacía en el suelo, como envuelta en una espesa niebla roja. Pensamientos de constante traición y desprecio hacia sus sentimientos la invadían. Poco a poco, sintió un deseo irrefrenable de vengarse del mundo entero, tan cruel con aquella pobre muchacha, y de matar a su padre. El señor Armando apareció y devolvió a la princesa a la realidad. El personaje principal no creía en su salvación. Olivia afirmó que era absolutamente incapaz de caminar, que sus piernas ya no le obedecían. Los poderes de la antigua deidad eran destrucción y desastre. Pero el joven encontró la manera de curar a su ama. El secreto consistía en retroceder en el tiempo, retrocediendo en el tiempo. Los jóvenes decidieron comenzar el proceso de curación de inmediato, pero para beneficiarse de los poderes adicionales de la deidad, tuvieron que pagar un precio: la intimidad de la pareja. La protagonista nunca había estado con hombres, pero confiaba en Armando, así que decidió arriesgarse, lo que tuvo un alto precio. La deidad transportó a la joven a su reino, donde reinaban la luz y la calma. Las delicadas caricias, la respiración y el calor del cuerpo del joven excitaban a la princesa. Se sentía bien. El contacto cercano con el maestro fue agradable e inolvidable. Un relámpago iluminó los aposentos del rey. Olivia entró en la habitación de la torre con su dios. La noticia de la aparición de la princesa
llegó a oídos de su principal enemiga, pero a Kate no le preocupó. Su plan ya había comenzado a dar frutos. La insidiosa duquesa creía que el objetivo principal se había logrado. Olivia ya no podría vivir como antes, ni perdonar a su familia. Las dos fuerzas principales del Estado se enfrentarían hasta el final. La doncella de Sofía se preparaba para esperar los resultados, y así poder ascender ella misma al trono. En ese momento, Greg intentaba descubrir quién estaba detrás de ese plan obviamente elaborado, dándose cuenta de que el rey no era el principal instigador de esta estafa. La heroína reveló el nombre del enemigo sin perder completamente el conocimiento después de beber la poción. Reconoció la voz y la silueta de la persona que la había llevado a la torre. La duquesa no tenía una comprensión clara de los principios que regían la existencia de los dioses antiguos. El joven recordó la historia que le había contado su abuelo sobre el grimorio familiar y los vanos pensamientos de un ducado lejano, la tierra natal de Kate. Olivia decidió primero salvar a los habitantes del país y acabar con los monstruos, y después estudiar el antiguo manuscrito y vengarse. El joven duque quedó satisfecho con la actuación, pero preocupado por el estado de la muchacha. La partida estaba prevista para primera hora de la mañana, y los jóvenes se despidieron con la esperanza de volver a verse pronto. Llegó la mañana y las tripulaciones partieron. El personaje principal estaba recordando un momento de intimidad con lo divino. La joven se sentía muy cómoda en el espacio de Armando. No podía creer que fuera posible. El joven abrió una caja grande y hermosa que contenía recuerdos de su infancia, una época en la que el protagonista fue verdaderamente feliz. A su alrededor reinaba la calma, las flores crecían y las mariposas volaban, y El Salvador estaba muy cerca. Olivia se dio cuenta de que podía volver a caminar y no podía creerlo. Estos gratos recuerdos se vieron interrumpidos por una parada repentina. La gente se agolpaba alrededor de los vagones. Eran habitantes de ciudades conquistadas por monstruos, que habían logrado esconderse en los bosques. Se regocijaron con la llegada de la princesa y esperaron una victoria rápida. El joven duque intentó proteger a su compañero de los vítores de la multitud. Un joven se separó del grupo y se presentó como Marcel, ayudando a los lugareños y contándoles las hazañas de la princesa. Las deidades se reconocieron entre sí y se sorprendieron. Este joven era otro de esos dioses antiguos que aparecieron en el mundo de los humanos, y poseía el don de la omnisciencia. La idea era la misma. La aparición de un nuevo ser extraterrestre significaba que se estaba llevando a cabo un ritual con sacrificio. Tras encontrar refugio en un lugar seguro, Marcel declaró que era un mago y que ayudaba a las personas necesitadas. Armando y Olivia no creyeron esas palabras. Conocían el poder de las criaturas ancestrales. Al darse cuenta de que había sido desenmascarado y que su broma había fracasado, el torpe mago confesó que él también había venido del otro mundo por invitación de alguien. Junto a la deidad estaba sentado un hombre modesto, que llevaba gafas y el mismo impermeable. El joven tímido se presentó como Kevin. Era el segundo hijo del líder de la ciudad. El mayor era inteligente y fuerte, y se habían depositado grandes esperanzas en él, pero la muerte del líder de la capital lo cambió todo. La nueva deidad fue invocada por el hermano mayor del joven, quien, cuando Stone fue capturado por monstruos, logró sacrificarse pidiendo un deseo para salvar a los habitantes. Kevin se quedó para cumplir el deseo de su querido pariente, que murió por el bien de los demás. También descubrió las habilidades parciales de la deidad para ver el pasado y leer mentes, pero no pudieron superarlas sin el poder del señor Armando. El hombre reveló varios hechos sobre el pasado de Olivia, y ella terminó creyéndole. Un grupo de personas con ideas afines se reunió antes de atacar al enemigo para discutir los últimos detalles. Según Kevin, los monstruos se han reunido en un gran castillo a las afueras de Stone. El joven afirmó que, mientras reina la calma en el campamento enemigo, debemos actuar. Una pregunta interesaba a todos. ¿Qué necesitan los monstruos de los humanos y por qué emergieron de su caos para iniciar la batalla? Ni siquiera Marcel conocía el objetivo del enemigo, ya que no podía ver el futuro. El señor Armando estaba listo para cumplir la orden de la princesa. Los amigos se marcharon. La victoria pertenecía al pueblo. En el viejo castillo reinaba el silencio. Los monstruos también se preparaban para la batalla. El antiguo dios le recordó al protagonista el deseo que esperaba que se le concediera tras la batalla. La joven lo recordaba todo y retrasaba el momento de la separación.
Los jóvenes se acercaron a las puertas del edificio principal sin ser vistos. Ante ellos aparecieron monstruos, y Olivia ordenó a su defensor que destruyera a todos los enemigos. Armando era irresistible. En apenas unos segundos, llegó la tan ansiada paz, y los monstruos dejaron de existir por completo. El cielo azul brillante anunciaba la victoria para los habitantes. Kevin no podía creer lo que veía. Todo había resultado ser más sencillo de lo esperado. Dios esperaba que se cumpliera su mayor deseo. Su poder en el mundo humano estaba disminuyendo, pero la joven no debía saberlo. El personaje principal estaba listo para hacer su petición. Olivia realmente quería castigar a todos aquellos que habían sido injustos y crueles con ella. Después de su último intento, se había convertido en su sueño. Las palabras ya estaban listas para salir de los labios de la princesa, pero mirando al joven, pidió más tiempo para pensar. El pueblo se regocijó y dio gracias a sus salvadores. La guerra había terminado. Kevin le prestó su habitación a la huésped, que necesitaba descansar antes de su viaje de regreso. Olivia le pidió al joven que compartiera recuerdos de su pasado. Él relató lo que pudo. De repente, el protagonista oyó las voces de antiguas deidades, aunque éstas se encontraban en un lugar diferente. A través del dueño de la casa, Marcel le transmitió a la joven su conversación con Armando, quien estaba perdiendo gradualmente el contacto con ella debido a su larga estancia en forma humana. Olivia estaba angustiada y preocupada por la salud de su amo. Después de pedirle a Kevin que usara el don de su dios, Olivia descubrió lo que la había estado inquietando durante algún tiempo, sospechando ya que la víctima del primer ritual era su madre. La protagonista se consideraba una persona inmoral, a pesar de haber salvado a tantas personas. La joven no recordaba absolutamente nada de las circunstancias de aquella tragedia, ocurrida hacía mucho tiempo. Llegó la mañana, el joven duque fue a buscar a la princesa. Era hora de reanudar su viaje. Los carros enjaulados estaban listos para el largo viaje. Marcel vino a despedirse de sus nuevos amigos. Y finalmente, le dijo a la joven que pronto estallaría una rebelión en la capital del reino, y que debían prepararse para la traición y las mentiras. Dios tranquilizó a la princesa, diciéndole que saldría victoriosa y se convertiría en reina de su reino. La heroína estaba perpleja, estaba lista para ganar otra batalla, pero el reino representaba una pesada carga de responsabilidades que aún no había considerado. Los carruajes partieron y los habitantes de la gran ciudad prometieron a su salvadora su apoyo en todos sus esfuerzos. En el camino, el convoy se detuvo para pasar la noche en un bosque de montaña. Armando percibió la angustia de la joven y estuvo dispuesto a compartir sus miedos. Olivia no podía dormir, pensando en las palabras proféticas de sus nuevos conocidos. El defensor del personaje principal no entendía por qué la joven había estado triste desde su partida. Sospechando la implicación del señor Marcel, Olivia reveló el secreto de su tristeza. Ahora sabe quién era la víctima y que su amiga se está debilitando físicamente por estar cerca de ella. El joven no comprendía cómo la muchacha podía soportar aquella terrible noticia, y una vez más quedaba asombrado por su valentía y perseverancia. Armando prometió estar allí y esperar el tiempo que fuera necesario, independientemente de su estado. Una soleada mañana dio la bienvenida a nuestros queridos huéspedes al ducado de Magdeburg. Warren había regresado a casa antes de lo previsto y se alegró de volver a verlo. Todos se reunieron alrededor de la mesa para discutir los resultados de la batalla y los planes futuros. El guardaespaldas del viejo duque declaró que, durante la campaña, el rey no había abandonado el palacio, pero que había logrado domar al segundo dios antiguo, Rai, quien ahora cumple sus órdenes. Sin siquiera descansar, Olivia decidió ir a la capital para aclarar las circunstancias. No había ningún otro ritual, lo que significaba que otra fuerza estaba actuando sobre la divinidad. Todos los presentes creían que solo un manuscrito antiguo podía domar a un habitante de la cripta, lo que significaba que Lady Kate había ideado un nuevo plan. La prioridad máxima era confiscar el libro a la duquesa. Había que encontrar una manera de resolver este problema. Armando afirmó que los papeles no son necesarios si hay un autor, y que éste es conocido por todos los presentes, ya que ahora se encuentra en el mundo de los humanos. Sí, Marcel fue el autor del antiguo documento. El duque y su nieto no creían en la suerte. Podían empezar a tomar medidas. A solas, los dueños de Magdeburg comentaron los cambios que había experimentado Olivia tras el atentado.
Warren temía que la joven ya no se dejara guiar únicamente por la ira y estuviera dispuesta a olvidarlo todo para siempre, en nombre de la venganza, recordando a todos que el ducado jamás se había involucrado en intrigas políticas. Greg protegió a la princesa, sabía por lo que había pasado antes, pero ella no había perdido nada de su bondad y compasión por las desgracias ajenas, y él permaneció a su lado. Olivia estaba muy preocupada por su Dios. Al ver su estado, no quiso llevarlo consigo en el próximo viaje al palacio. El señor Armando se aferró con todas sus fuerzas, y tan pronto como Olivia subió al carruaje, se retiró a su espacio, donde había estado permaneciendo casi constantemente últimamente, recuperando fuerzas. En la habitación de Sofía reinaba el revuelo. La joven había oído hablar de la inminente llegada de su hermana, y estaba muy nerviosa ante este encuentro. La princesa pidió volver a ver a su amiga, que la había servido durante mucho tiempo, pero Kate no apareció. Nada más llegar al palacio, Olivia visitó a su hermana. En la mesa, después de rechazar el té, la joven le confió todas sus quejas a una pariente que recientemente había intentado envenenarla, especificando que todavía estaba molesta y preocupada por lo sucedido. Aprovechándose de los sentimientos de su hermana, Olivia le pidió que cumpliera un pequeño deseo a cambio de un poco de perdón. Sofía quedó muy afectada por el intento de asesinato y accedió a ayudar. A altas horas de la noche, la hija legítima del rey fue a la habitación de Kate en busca de un documento manuscrito desconocido. Sin darse cuenta de que la observaban, la joven buscó el objeto específico sobre la mesa, entre los numerosos libros y papeles. Sin comprender qué buscaba, su hermana no le había dado instrucciones claras. De repente, alguien se acercó a la princesa por detrás y le puso un cuchillo en la garganta. Sofía reveló su identidad, y la sorprendida doncella de la duquesa bajó su arma. De acuerdo con el plan establecido, la joven declaró que Olivia la había obligado a venir allí bajo amenaza. Para sorpresa de todos, la anfitriona entró en la habitación, muy sorprendida por la presencia de esos invitados indeseados. No esperaba ver a su ama de noche en su mansión. La princesa le confesó a su doncella que había venido sin esperar a Kate, a pesar de las repetidas invitaciones. La camarera acompañó al huésped indeseado hasta la salida. Tras asegurarse de que todo estaba en orden, la duquesa reprendió al asistente por tener prisa y haberse expuesto, y le ordenó que vigilara más de cerca a las dos princesas. En el parque, Sofía fue recibida por el joven duque y su acompañante. Tras asegurarse de que la princesa no había encontrado nada, los jóvenes se marcharon, aconsejando a la muchacha que regresara a sus aposentos. La visita tardía de la princesa a su amiga tenía como objetivo atraer la atención del enemigo. Olivia no esperaba que la búsqueda del documento tuviera éxito, pero dejó claro al enemigo que sabía algo y que estaba buscando el manuscrito. Lo que se necesitaba era a Marcel, a quien todos esperaban con impaciencia. Sola, la heroína comprendió cuánto extrañaba al antiguo dios y lo invocó. Le confió que había tomado la decisión final de convertirse en una verdadera reina y le pidió que la ayudara no a usurpar el trono asesinando a su padre, sino a ser una gobernante justa, que actuara en beneficio de sus súbditos y que poseyera poder, autoridad y fuerza. Olivia prometió pedir su mayor deseo tras derrotar al jefe de Estado y le pidió a Armando que no la acompañara por el momento para conservar energías, que aún le serían útiles para las batallas internas. El joven aceptó el plan de su ama, pero prometió intervenir si alguna vez corría peligro de muerte. El joven desapareció y la princesa intentó calmarse, diciéndose a sí misma que tenía que acostumbrarse a su ausencia y hacerlo todo ella misma. Llegó el día de la recepción que el rey había organizado para celebrar la victoria, invitando a los héroes de las batallas y a los aristócratas del estado a su palacio. La princesa era irresistible. Era la primera vez que se vestía así, intentando mostrar su serenidad. La joven entró en la sala de recepción, acompañada por los duques de Magdeburg. Los invitados notaron inmediatamente la ausencia del antiguo dios. El rey apareció en las escaleras, acompañado por la princesa Sofía, y los presentes saludaron al jefe de Estado. El obispo pronunció un discurso agradeciendo a todos los héroes, incluida su hija Olivia, y proclamó una era de calma en el mundo. El jefe de Estado declaró que él también había adquirido el poder de controlar el caos. El rey relató que, tras una larga conversación, el segundo dios había compartido su sincero deseo de salvar al mundo
y se había puesto del lado del soberano. Los invitados volvieron a saludar a su soberano. Un viejo enemigo, Sullivan, reconoció a la princesa entre los invitados y le informó del deseo de su amo de reunirse con su hija en privado. En la sala del trono, su padre esperaba a la joven, y se disgustó al ver al joven duque a bordo, quien prometió no volver a dejar sola a Olivia jamás. En respuesta a la orden de su padre de regresar al palacio, el protagonista se negó, lo que enfureció aún más al jefe de Estado. La asistente de Kate le contó sobre la conversación familiar secreta entre miembros de la familia real. La duquesa no se inmutó ante la noticia. Su siguiente plan ya estaba listo para ponerse en marcha, y la doncella fue a observar a los enemigos. En los jardines del palacio, Olivia y Greg, sospechando que estaban siendo vigilados, comentaron la recepción y compartieron sus opiniones sobre el poder recién adquirido por el rey. La joven indicó que el señor Armando había desaparecido, cumpliendo así su deseo, y que se había encontrado completamente sin apoyo. La criada Kate se escondió en un árbol, escuchando atentamente las noticias sobre la fuerza que se acercaba a la capital para ayudar a Olivia y al tercer dios antiguo que había aparecido recientemente. Los jóvenes comenzaron a hablar de la traición de Lady Kate. Olivia se ofreció a cuidar primero de ella y de sus seres queridos. Aterrorizada, la sirvienta corrió al palacio para advertir a su ama de la amenaza. La aparición de una joven extranjera en el salón de recepción asustó a los invitados. La duquesa estaba muy disgustada con la apariencia de su asistente. En privado, la joven informó a su anfitriona de que destacamentos de apoyo se estaban reuniendo alrededor de la capital. Inmediatamente se envió un mensajero para verificar la importante información. El resultado no tardó en llegar. El informante confirmó la información. Los líderes de las 3 ciudades, el sacerdote y el forastero no estaban lejos de la ciudad. La criada estaba muy preocupada por su ama, quien decidió extremar las precauciones. Se decidió aislar temporalmente a la asistente, encerrándola en el sótano. La duquesa solicitó una audiencia con el rey, informándole que el antiguo dios de Olivia había desaparecido. La información requería verificación, y el soberano se dirigió al encantado rey, quien se indignó ante una pregunta tan insignificante, y recibió una respuesta afirmativa. La deidad no percibía a su progenitor en el mundo humano, lo que significa que no existe. Kate admitió que su principal objetivo es matar a Olivia, por lo tanto, está del lado del soberano y su hija legítima. El plan que su amiga Sofía propuso al rey era muy sencillo. Los otros 3 días de recepción transcurrieron rápidamente, con los invitados cuchicheando entre sí, comentando la ausencia de la segunda princesa con su protector alienígena y apoyando al jefe de Estado con su fuerza recién adquirida. El último día de la recepción fue el más importante. Se planearon varios eventos oficiales a los que todos los miembros de la familia real debían asistir. Estaba claro que ese día se llevaría a cabo un intento secreto de asesinato contra la hija no deseada. La primera etapa del programa consistió en una cena de cortesía para miembros de la familia real y la alta aristocracia. El lugar más peligroso era el templo principal, donde se creía que se reunía mucha gente para el ritual de oración por el bienestar del reino. El sumo sacerdote llamó a las 2 princesas al altar. Según la costumbre, en nombre de la paz y la tranquilidad del Estado, las jóvenes debían beber el santo grial. Olivia tocó la copa de cristal con su segundo dedo, dándose cuenta claramente de que estaba envenenada. En medio de la multitud de invitados, la duquesa se quedó paralizada, anticipando la victoria. De repente, un sirviente del templo apareció en la habitación, advirtiendo a todos que la copa estaba envenenada. La joven, vestida con ropas sagradas, acusó a Lady Kate de haber asesinado deliberadamente a la segunda princesa. La gente reunida en el templo no podía creer lo que veía. Nadie esperaba que la duquesa fuera capaz de tal acto. Olivia insistió en interrogar a la chica inmediatamente, consciente de que si la encarcelaban, todo quedaría en el olvido y la verdad jamás saldría a la luz. La señora Kate accedió a hablar y negó categóricamente haber cometido alguna irregularidad. Esta persona de alto rango esperaba la ayuda del rey y no creyó el testimonio de un sirviente. Olivia le pidió a la chica que se quitara la capucha. La doncella de la duquesa estaba arrodillada ante un gran número de invitados. Kate recuperó inmediatamente la compostura, acusando a la asistente de envidia y enojo hacia la maestra, quien la había encerrado en el sótano con fines educativos.
La joven relató con detalle todo lo que había visto aquella noche en el templo, intentando detener a la señora. Por esta desobediencia, la criada, según su propio relato, fue encarcelada. El obispo intentó aplazar el interrogatorio de los dos acusados. El momento culminante fue la revelación de la doncella sobre la reunión secreta entre la duquesa y el rey el día anterior a la ceremonia. Los invitados cuchicheaban sobre una conspiración y un intento fallido de asesinato contra la princesa. El rey no tuvo más remedio que ordenar el arresto y encarcelamiento de Kate hasta la celebración de un juicio aparte. La duquesa, furiosa, acusó al rey de haber ordenado la muerte de Olivia. El jefe de Estado no esperaba tales comentarios, reconociendo públicamente que la joven había perdido la cabeza y había inventado toda clase de tonterías para evitar ser castigada. Liderados por el señor de Magdeburg, los caballeros del ducado irrumpieron en el templo y pusieron a la princesa bajo su protección. El duque declaró que estaba defendiendo al Estado, no al rey, quien había ordenado a sus guardias que usaran sus armas. Fue un pecado terrible. La princesa, rodeada de defensores, abandonó el templo para evitar un baño de sangre en ese lugar sagrado. Lady Kate estaba sentada tras los barrotes de una mazmorra vacía. La heroína visitó al enemigo derrotado, queriendo saber el motivo de su odio infantil. La duquesa le ofreció un trato a cambio de su seguridad, pero Olivia no quería ayuda. La princesa recordaba el trato que había recibido de la duquesa, la comida en mal estado y el acoso que había soportado, sin comprender por qué los poderosos eran tan crueles con los pobres y necesitados. Se celebró un consejo de guerra en Magdeburgo. La princesa y los dueños del ducado discutieron el equilibrio de fuerzas que se aproximaba a la capital. La aparición del asistente de la duquesa interrumpió la conversación. Un segundo después, el pobre sirviente se transformó en un Marcel risueño, quien hábilmente representó toda la escena en el templo, gracias a sus dones. La siguiente tarea consistía en rescatar al señor Rey de las garras del rey. El antiguo dios estaba atrapado y obligado a firmar un contrato. La cuestión ahora era cómo romperlo. Dadas las mínimas capacidades destructivas del joven, su fuerza era bastante insignificante. La fuerza de Olivia, conferida por la segunda deidad, debería haber sido todo lo contrario. El omnisciente explicó a la joven que los dioses antiguos también viven en el caos, pero a diferencia de los monstruos, no desean dañar a los humanos. El joven recordó a todos que Armando estaba obligado a satisfacer la principal exigencia de su ama. Marcel invitó a la princesa a usar sus poderes pidiendo un deseo. El deseo que el tercer dios iba a conceder era el de recuperar los recuerdos de la infancia. Olivia se sentía como una niña pequeña, sentada en una mazmorra con su madre, donde su padre, el rey, las había encerrado para deshacerse de las exigencias indeseadas de esta última. El niño oyó las lágrimas de su madre, mientras ella suplicaba a la divinidad que la liberara de su cautiverio y prometía sacrificar a su hijo para obtener una vida feliz. La joven no entendía nada, forcejeaba y no quería morir bajo ningún concepto. Logró agarrar una daga que, al liberarse de las manos de su madre, accidentalmente atravesó el cuerpo de esta última. El niño permaneció tumbado durante largo rato, abrazando a su padre en silencio, sin comprender lo que había sucedido. La pobre niña fue salvada por un niño que apareció de repente, que resultó ser una deidad muy joven, emergiendo del caos por primera vez. El hombre llevó a la bebé a casa, la acostó en la cama y la tranquilizó, prometiéndole que siempre estaría ahí para ella. Nació una amistad. El nombre del pequeño dios era Armando. Los niños lo hicieron todo juntos. Gracias a la atención del joven, el dolor disminuyó un poco. El momento más feliz fue el paseo por el claro cerca de la casa, donde había muchas flores y mariposas. El chico se había convertido prácticamente en el hermano mayor de la chica. Un día, un anciano llegó a la casa. Se declaró abuelo y se llevó a los niños a su hogar. Por primera vez, Olivia tenía juguetes y regalos. El padre se marchaba con frecuencia, utilizando los negocios como excusa, y la niña se encontraba sola. Tenía mucho miedo de que su abuelo desapareciera y le obedecía incondicionalmente. El joven estaba casi siempre cerca, ocultando la soledad del niño. Al bebé se le prohibía salir, jugar con otros niños y comunicarse con los sirvientes. Armando no comprendía esas restricciones. Le recordaban la mazmorra de la que había salvado al niño. La joven siempre estaba contenta con su nueva familia
y tenía miedo de disgustar a su abuelo. Un buen día, un padre llevó a los niños al parque. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Un conejo atado estaba sentado en un claro. El abuelo ordenó a su nieta que matara al animalito con una espada, pero ella no pudo. Entonces el hombre suplicó a Dios que obrara el milagro a petición de la niña. Aterrorizada ante la idea de perder a su familia, la niña le rogó a Armando que cumpliera el mandato divino. El animal inocente yacía cubierto de sangre, con un arma clavada en su cuerpo. La joven no pegó ojo en toda la noche, atormentada por pesadillas. Su amiga estaba muy cerca. El joven había acudido para resolver un problema con un padre que maltrataba al niño, pero el padre se mostraba implacable. Un día, el hombre llevó a los niños a la capital para ver al rey en persona. Ese día, Olivia se enteró de que su abuelo ostentaba el título de conde. El jefe de Estado estaba furioso. No quería reconocer a la joven ni llevarla al palacio. Los niños no entendían lo que estaba pasando. La niña estaba asustada y quería irse a casa. Al oír la negativa del soberano, el conde ordenó a la niña que matara a los guardias. La niña, completamente angustiada, pidió a su amiga que cumpliera el decreto de su querido abuelo. Los cuerpos de los soldados caídos cubrían los pasillos del palacio. Un argumento convincente obligó al rey a cambiar de opinión, y el niño se quedó a vivir en un nuevo hogar. La joven seguía sin comunicarse con nadie y se sentía sola. La única protección y apoyo fue el fiel Armando. De repente, el estado se vio sumido en tiempos difíciles. Se reportaron ataques de monstruos en casi todas las ciudades del reino, y hubo que convocar un consejo militar, al que asistió el abuelo de Olivia. El rey estaba aterrorizado, los monstruos se acercaban, y la destrucción de la capital era solo cuestión de tiempo. Al abuelo le dieron el título de duque. Nadie pidió la opinión de la niña, a ella y a su amiga simplemente las enviaron a matar al enemigo. Antes del viaje, un pariente presentó a su nieta al joven duque, siguiendo el ejemplo de su abuelo, el glorioso caballero de Magdeburg que había huido a la guerra. Durante 3 años, el trío luchó contra el enemigo. Durante una batalla, las fuerzas eran desiguales. Los guerreros murieron y los adolescentes lograron escapar. Tras encontrar un lugar apartado, los amigos discutieron un plan arriesgado, ya que no había dónde esperar ayuda. Por la mañana, hubo otra batalla. No había dónde esperar ayuda. Solo podíamos confiar en nuestra propia fuerza. Armando estaba herido. Ya no podía luchar contra los monstruos. Uno de los monstruos agarró a Olivia, intentando matarla. Reuniendo sus últimas fuerzas, el joven dios atacó al monstruo sin espada. Era la primera vez que le ocurría algo así. La joven escapó de las garras del monstruo y se hirió la pierna. Los monstruos desaparecieron, dejando a 3 jóvenes combatientes heridos en el campo de batalla. Los 3 regresaron a casa a caballo. El rey estaba descontento. Los monstruos se acercaban a las fronteras, y la antigua deidad estaba exhausta y ya no podía luchar. Olivia sugirió enviar caballeros del palacio para proteger la capital, dejándolos a ellos y a Armando al cuidado de sus heridas. El joven no podía moverse y estaba prácticamente inconsciente, pero su abuelo y el rey le ordenaron que volviera a matar a los monstruos, o se apoderarían del palacio. La heroína observó a quienes la rodeaban, y solo entonces comprendió que toda aquella palabrería sobre amor y familia no era más que mentira. Nadie se había preocupado jamás por ella, ni su madre, ni su nuevo pariente. Nadie la había ayudado cuando luchó junto a los caballeros para liberar las ciudades. Muchos habían muerto sin recibir ayuda alguna del palacio. Ardía en deseos de venganza y ansiaba matar a todos aquellos que la habían enviado a la guerra, que la habían agraviado y se habían burlado de sus sentimientos. Ante la negativa de su nieta, el duque decidió usar la fuerza para reprender a la niña rebelde. De repente, el abuelo se desplomó, golpeado por una espada. Olivia se dio la vuelta y vio a su amigo. Estaba vivo e ileso. Sus heridas habían desaparecido milagrosamente, pero habían aparecido nuevas fuerzas y habilidades. Armando invitó a la joven a cumplir su deseo, que había escuchado en lo profundo de su corazón. Olivia aceptó vengarse. Los instrumentos de venganza volaban por el salón real, sin perdonar a nadie. La gente intentaba escapar, pero caía muerta. El joven Greg, abriéndose paso entre la multitud que huía, intentó detener a su novia enfadada. El rey imploró su clemencia, prometiéndole darle todo lo que deseara. La exhausta heroína abandonó el palacio con Armando, dejando tras de sí sangre y cadáveres. La joven se vengó de todos sus agresores,
pero sin sentir alegría ni alivio, sin comprender por qué tenía que seguir viviendo. Al ver el sufrimiento de su ser querido, la antigua deidad prometió estar siempre presente y la invitó a formular un deseo sincero que le trajera felicidad. Armando propuso realizar los últimos ritos, en los que participarían toda la humanidad y los dioses del caos. El deseo era muy complejo. Era necesario retroceder en el tiempo, borrar el recuerdo de los sangrientos sucesos de Olivia y elegir otro camino para ella, sin su madre ni su abuelo, y sin venganza. En respuesta, el joven pidió llenar su caja mágica con los momentos más felices de su vida para que, en la oscuridad del caos, pudiera recordar los preciosos recuerdos de este encuentro. La niña solo podía recordar una cosa, una escena en la que, de niñas, corrían por un césped florido. El ritual comenzó a surtir efecto. El personaje principal desapareció. Los dioses restantes reprocharon a su compañero de armas su locura, dándose cuenta de que era una tarea casi imposible incluso para ellos, y Armando iba a morir destruyéndose a sí mismo. Pero el joven sabía que tenía que afrontar la situación por el bien de la primera y única persona que lo había sacado de la oscuridad. Muy temprano por la mañana, el sirviente llevó una niña pequeña ante el rey. Su madre había muerto en cautiverio y la niña se había quedado sola. El jefe de Estado estaba furioso. No necesitaba una segunda hija de un plebeyo que se creía su amada y que tuviera que ser encerrada en el sótano con la niña. La princesa se indignó aún más cuando supo que tenía una hermana coja y mendiga. Pasó algún tiempo, el Estado estaba preocupado, los monstruos se acercaban a las fronteras y se apoderaban de las ciudades, y el soberano decidió realizar un ritual para invocar a los antiguos dioses para que protegieran al país. Como se creía que la víctima era miembro de la familia real, recordaron a la pobre muchacha que vivía en el anexo del palacio, escuchando pacientemente la humillación, pero que no quería morir bajo ningún concepto. Se celebró la ceremonia y los viejos amigos se reencontraron. Después de soportar innumerables tormentos y pruebas, Armando, ya maduro, sacó a Olivia de la cripta, como debió haber sucedido según su primer deseo. Ella no recordaba nada de su vida pasada ni de sus muchos años de comunicación. Ahora el personaje principal lo sabía todo. La única amante de 100 deidades antiguas corrió al lugar de su último encuentro con su amo, dándose cuenta de todo lo que él había hecho por ella, y milagrosamente, ella misma no estaba muerta. El protagonista le pidió repetidamente a Armando que abandonara el local, pero fue en vano. Recordando las palabras de Marcel sobre la naturaleza de una deidad, de cumplir sus promesas y su petición de no aparecer cerca de ella hasta que hubiera derrotado al rey, Olivia comprendió que no tenía sentido esperar. La joven, sentada sola en el jardín, ideó un plan para derrotar al gobernante al que odiaba. Por la mañana, en cada esquina de la capital, se podían ver cartas, certificadas por el sumo sacerdote, en las que se acusaba al rey de haber intentado repetidamente asesinar a su segunda hija, protectora del pueblo, contra terribles monstruos, y que había devuelto la vida a miles de habitantes degenerados. Los habitantes comentaban la noticia. La ciudad contaba con destacamentos de caballeros del ducado de Magdeburg, que nunca antes habían participado en la vida política y que siempre se habían manifestado a favor del reino. Las tropas, bajo el mando de los dos duques, se alinearon en la plaza del palacio y esperaron la orden. Los aristócratas furiosos, tras salir del palacio, exigieron que se apaciguara a Olivia y se rindiera ante el soberano del estado. Tras escuchar a los oradores, el personaje principal pidió recibir al rey. En caso de desobediencia, el líder del ejército caballeresco prometió comenzar a matar a los aristócratas de la más alta nobleza, que apoyaban al líder del país y lo ayudaban en sus intentos de asesinato, creando así una división en la sociedad y dando garantías al pueblo. El rey tuvo que abandonar el palacio. Apareció acompañado por un pequeño destacamento de caballeros reales. Ante una gran multitud, Olivia acusó a su padre de haber intentado asesinarla repetidamente. Convencido de que era inútil continuar el diálogo, el jefe de Estado ordenó a sus soldados que apresaran a la joven y la enviaran a prisión hasta su juicio. El comandante del destacamento real se negó a cumplir la orden, que contradecía el código de caballería, explicando que la muchacha era una heroína y que la mayoría se alzaría para protegerla, y que eso provocaría una sangrienta batalla innecesaria. El furioso soberano
prometió matar primero al temerario, recordándole que poseía un poder oscuro que pensaba usar de inmediato. La princesa Sofía salió corriendo del palacio, confirmó públicamente los hechos relativos a los intentos de asesinato y le pidió a su padre que dejara en paz a su hermana. Para la joven, Olivia era la única persona cercana que, a pesar de su actitud burlona hacia ella, siempre intentaba ayudarla y proteger a su familia. Al darse cuenta de que no recibiría ningún apoyo, William invocó a la antigua deidad, y una niebla negra comenzó a envolver todo a su alrededor. El tornado se acercaba a la protagonista, pero ella se había preparado de antemano para salvar al rayo encantado. El señor Armando apareció junto a la joven, sorprendiendo a quienes lo rodeaban. La duquesa Kate, que ayudó a su soberano a domar a la segunda deidad, reveló solo una parte del conocimiento contenido en el antiguo manuscrito, ocultando la información más importante, de la que Olivia se aprovechó. Los poderes de dos poderosas deidades, previamente otorgados a la joven, hicieron posible liberar a la habitante de la cripta del contrato forzado. Olivia lamentaba haber pensado en el rey como su padre. Le recordaba la masacre que había tenido lugar en el palacio muchos años antes, donde el jefe de Estado había implorado clemencia para una niña pequeña, llevada a la ira y la venganza por su familia y amigos. Horrorizado, el obispo se suicidó, el trono estaba libre, y los dueños del ducado se regocijaron de que, gracias a la princesa, el levantamiento no hubiera resultado en derramamiento de sangre. Se proclamó la victoria y el pueblo acogió a la heroína y a su divinidad, como muestra de gratitud por todos los servicios prestados a la liberación de las ciudades y a la salvación de los habitantes del estado. Ha llegado el momento de conceder el deseo más preciado de la princesa. Lo único que deseaba la joven era que el hombre que siempre había sido amable y cariñoso con ella, que deseaba su felicidad, que había soportado innumerables sufrimientos por ella y de quien se había enamorado, permaneciera a su lado para siempre. Olivia suspiró y pronunció la tan esperada sentencia, expresando el deseo de que su Dios fuera siempre y en todas partes feliz, lo que disgustó al joven, que quería cumplir todas las órdenes de su única divinidad. Una vez finalizado el procedimiento, las dos antiguas deidades abandonaron el mundo de los humanos, y Armando se quedó dormido, para luego despertar en forma humana. Había transcurrido un año de arduo trabajo para restaurar las ciudades, promulgar nuevas leyes que protegieran los intereses del pueblo, y una tarde la princesa, como de costumbre, contaba las noticias del día a una amiga, sin aliento, cuando oyó la voz tan esperada. Olivia no podía creer su suerte. Le confesó cuánto lo amaba. Cuando llegó el momento, según la costumbre, la ceremonia de coronación de la princesa tuvo lugar en el templo principal. Durante la recepción festiva, Sofía se acercó a la joven reina, que había abandonado el trono para ayudar a su hermana. La joven desconcertó a su hermana mayor, una mujer prominente, al pedirle que concertara un matrimonio con un duque de un estado vecino. Olivia prometió recabar la información necesaria y ayudarla. Armando estaba interesado en un tema que le resultaba desconocido, y Greg suspiró, expresando el deseo de que los aristócratas se casaran por amor y no por estatus social. La pareja intentaba pasar el mayor tiempo posible juntos. No podían estar separados mucho tiempo y empezaban a aburrirse. El joven intentó ayudar a la muchacha con asuntos reales, resolviendo juntos algunos problemas de importancia nacional. Ya entrada la noche, después de aplazar el estudio de la interminable cantidad de documentos, los jóvenes se fueron a descansar. Los amantes eran felices juntos. Armando jamás se cansó de su única y verdadera belleza, por la cual había renunciado a la vida eterna. Por las mañanas, Olivia solía ir a recepciones y ceremonias. Aún quedaba mucho por cambiar en su país de origen. Armando deseaba éxito a su amante. Casi nunca abandonaba el palacio. Decidido a aprender más sobre el matrimonio, el joven acudió a su único amigo y compañero de lucha, Greg, quien le dijo que primero debía hacer una propuesta y ofrecer un regalo valioso, pero que si se trataba de la reina Olivia, no estaría interesada en la riqueza. Era mejor hacer algo con sus propias manos, algo que sería más valioso que todas las joyas del mundo. La noche siguiente, mientras estudiaba la correspondencia y las instrucciones para firmar, la joven invitó a su amiga a ir de vacaciones a la ciudad donde se celebraba el festival. Intentando pasar desapercibidos entre la multitud, los jóvenes observaban todo con interés. Eran unas verdaderas vacaciones,
con centros comerciales y entretenimiento. Olivia nunca había asistido a un evento así. Disfrutó de todo, pero lo que más la impresionó fue la extraordinaria belleza de las vibrantes flores. No podía apartar la vista de aquel fragante espectáculo. El festival culminó con un espectáculo de fuegos artificiales durante el cual, según la costumbre, los enamorados se propusieron matrimonio, pues creían que sus sentimientos durarían para siempre. Armando le propuso matrimonio a la joven, pero ella lo rechazó. Olivia sintió que, a pesar de su amor, no tenía derecho a retener a su amigo y le deseó libertad y la oportunidad de descubrir nuevos horizontes. Alegando cansancio, la reina regresó al palacio, dejando solo al joven. Armando comenzó a pasar menos tiempo con su amada, abandonando el palacio. Ahora por las noches, ella a menudo se sentaba sola, recordando tiempos felices. La joven se dio cuenta de cuánto extrañaba a su amigo y que él era el único en su vida que la hacía feliz. Un día, Olivia descubrió una lista de barcos mercantes que hacían escala en el puerto real, sospechando que Armando estaba a punto de partir. El joven empezó a llegar con frecuencia tarde, vestido con ropa sucia y cansado, y los temores de la joven aumentaron. Un día, al despertarse en mitad de la noche y no encontrar a ningún amigo cerca, el protagonista se asustó mucho. La reina supo por el guardia que el joven había partido recientemente en un barco que había llegado inesperadamente, y con lágrimas en los ojos, corrió a alcanzar a su amigo, consciente de que tal vez nunca volvería a verlo. El caballero permaneció pensativo cerca del carruaje. Al ver a la muchacha llorando, Armando se angustió e intentó averiguar quién había ofendido a su ama. La muchacha le suplicó que no la abandonara, pues no podía imaginar su vida sin su amado. Los enamorados se abrazaron, y el joven mostró a su bella novia su regalo de bodas, una enorme parcela de tierra en el jardín más alejado de los terrenos del palacio, donde él mismo había plantado flores exóticas, traídas en barco desde diferentes países. La ceremonia nupcial no tardó en celebrarse. Eran la pareja más feliz de todo el reino. Los jóvenes juraron amarse en la tristeza y la alegría, en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, sin saber qué destino les depararía ni qué pruebas encontrarían en el camino de la vida.